Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Hay virtud en su diestra. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay virtud en su diestra. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Del divino Jesús. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Del divino Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Hay virtud en su diestra. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Hay virtud en su diestra. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Del divino Jesús. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Del divino Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Hay maravillas en el nombre de Jesús. Ese aplauso es para ti, Señor. Y también estas ofrendas, Señor, te las ofrecemos, Señor, que sean de olor grato ante tu presencia y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos a esta casa en este día. No sé si hay visitas. ¿Hay alguna visita en esta tarde, en esta noche? ¿Alguno por ahí? Creo que todos ya son conocidos de esta casa. Bienvenidos a todos entonces, ¿verdad? Y algunas familias no están aquí, algunos están trabajando en algunos trabajos que tienen que entregar ya en estos días, entonces están trabajando tarde. Otros están de vacaciones todavía. Todavía estamos en verano, ¿verdad? Tiempo de vacaciones de los hijos. Pero ya para el domingo estarán con nosotros, o el viernes, pasado mañana. Vamos a la palabra de Dios en esta bendición, en esta hora. Yo quise traer hoy en esta noche un estudio pequeño acerca de los 4 evangelios. Vamos a concentrarnos en los 4 evangelios, pero vamos a ir al libro de los Hechos primeramente, en el capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 5, porque aunque este libro es de los Hechos, pero todavía el Lucas, que es el que escribió el libro, todavía él está hablando en estos versículos que vamos a leer. Está hablando de lo que sucedió cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Entonces, pertenecen todavía esos versículos a la enseñanza que vamos a traer. Porque el título que yo escogí para esta enseñanza, el título es ¿por qué 4 evangelios? Con signo de interrogación. ¿Por qué 4 evangelios? Algunos se han de hacer la pregunta. Y vamos a entender por qué hay 4 evangelios. Y al final, como el estudio va a ser corto, como quiera al final, vamos a dar tiempo para que ustedes contesten algunas preguntas, porque va a ser un pequeño estudio a nivel instituto. Así es que a lo mejor ustedes pueden atesorar esta enseñanza para que no ignoren por qué hay 4 evangelios. ¿Por qué no hay solamente uno? Si como quiera los 4 hablan de Jesús. Pero si usted se da cuenta, cuando usted lee los 4 evangelios, cada uno es diferente. Algunos tienen lo mismo, algunos evangelios tienen lo mismo, pero otros no tienen lo mismo. Otros tienen algo que otros no tienen. Entonces, por eso hay un poco de diferencia. Pero con todo y eso es la palabra de Dios. Aunque sean 4 evangelios diferentes, todo es la palabra de Dios. Y vamos también a ir a esos versículos de Timoteo, donde dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. De modo que todo lo que es la Biblia es palabra de Dios,
aunque sean 4 evangelios y aunque sean 4 evangelios diferentes, de diferentes personajes que los escribieron, pero todo es inspirado por Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti en esta hora, dándote gracias porque nos has traído a tu casa en este día. Y te pedimos por aquellos que no pudieron llegar, también bendícelos en sus hogares, aquellos que están de vacaciones, que no han podido llegar también por otras razones, donde quiera que estén nuestros hermanos, te pedimos que los bendigas, y los que están en otras naciones también, bendícelos, aquellos que están a lo mejor siguiéndonos por las redes sociales. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, amén, y enséñanos con tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, en esta hora lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todos están ahí. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a leer. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que vamos a entender es que Lucas escribió el libro de los Hechos. Porque ese tal Teófilo, también en el libro de Lucas, también empieza hablando de Teófilo. Si vamos a Lucas capítulo 1 y versículo 1 y 2, creo que hasta el 4 habla del excelentísimo Teófilo. Leemos, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Si se da cuenta, ese Teófilo al cual escribe Lucas, aquí es el mismo Teófilo que le escribe en el libro de los Hechos. O sea que Lucas escribió los dos libros. Eso para que usted sepa quién escribió el libro de los Hechos, Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas. Pero también sabemos que Lucas no fue un apóstol. Lucas anduvo con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Así es que Lucas fue solamente un escritor, y creo que fue griego porque le escribió a los griegos. Entonces vemos allí, vamos a libro de los Hechos, donde ahí les dice que en el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí lo que está narrando Lucas es lo que Jesucristo hizo en los últimos días que estuvo aquí en la tierra. En esos versículos. Ya después, enseguida, habla de que ascendió al cielo. Y ahí seguía después la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2, cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Pero aquí Lucas está hablando de los últimos días que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y vamos a estar hablando en los 4 evangelios de lo que Jesucristo estuvo haciendo en los últimos días que estuvo aquí después de que resucitó. Porque los 4 evangelios hablan mucho de Jesús, hablan mucho de las enseñanzas, hablan mucho de los milagros. Entonces los 4 evangelios
son libros muy importantes, que es la vida de Jesús desde que nace hasta que lo crucifican. Entonces, vamos a concentrarnos en el final de cada libro. El final de cada libro, unos versículos antes de cada libro. Vamos a coger cada uno de los libros y hablar un poco de lo que Jesucristo en su despedida, cuando fue y ascendió al cielo, lo que les dijo a sus discípulos. Porque cada evangelio es diferente. Si todos los evangelios, los 4 evangelios fueran igual, no tendría caso que hubiera 4 evangelios. Entonces, es por eso que hay 4 evangelios, por esa razón y por otras razones que ahorita les voy a contar. Por ejemplo, yo escribí aquí, en esta enseñanza vamos a hacer un recorrido en el final de los 4 evangelios para ver lo que Jesús dijo al final de cada libro antes de ascender al cielo a la diestra del Padre. Antes de seguir, vamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Antes de seguir con la enseñanza de los 4 evangelios que vamos a estar estudiando, lo que sucedió antes de que Jesucristo ascendiera al Padre. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regrésate al 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que es la Biblia. Y dice que es útil para enseñar. Hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos tenemos que ser enseñados. Porque si no somos enseñados, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que ser enseñados para conocer la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es Jesús. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir de pecado. Porque el hombre sin la enseñanza pensaría que está haciendo bien viviendo en pecado. Una persona que no conoce de la palabra se justifica y cree que todo lo que hace está bien porque estamos en este mundo y la vida se vive solo una vez y hay que disfrutarla, dicen ellos. Entonces, ¿cómo el hombre va a darse cuenta que no agrada a Dios lo que hace? Que cuando peca ofende a Dios y ofende a su prójimo, le tiene que redarguir. Y la palabra es útil para enseñar y para redarguir. Porque cuando nosotros nos dice la palabra de Dios, tú estás haciendo mal cuando cometes pecado, nos tiene que redarguir si verdaderamente amamos a Dios. Nos tiene que redarguir la palabra cuando nos dice la palabra, esto no me agrada de ti. Porque es Dios mismo hablándonos a nosotros cuando nosotros la leemos o cuando alguien nos la predica y nos la enseña. Entonces nos tiene que redarguir la palabra de Dios. Es útil para redarguir. Dice para corregir lo que está mal en nosotros, para corregirnos. Necesitamos ser corregidos porque de lo contrario nos desenfrenamos en el pecado. Entonces, la palabra de Dios es buena para corregir también. Dice, y para instruir en justicia, para instruirnos como buenos cristianos y buenos ciudadanos del mundo. Entonces tenemos que ser enseñados, tenemos que ser redarguidos y tenemos que ser corregidos y instruidos en la palabra de Dios. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los que amamos a Dios. De lo contrario, ¿cómo nosotros vamos a agradar a Dios? Si no es con la enseñanza, con la corrección, con la instrucción. Entonces, quise leer esos versículos para que usted se dé cuenta que los 4 evangelios, aunque son 4 personajes diferentes que le escribieron, los 4 es la palabra de Dios. Todo lo que es la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta por qué se escribieron 4 evangelios. ¿Por qué quise ir primero a esta escritura? Yo escribí aquí, porque vamos a estudiar el final de los 4 evangelios y cada uno es diferente de los otros en su escrito, porque son 4 escritores diferentes y fueron escritos en diferente época cada uno de ellos.
Los 4 evangelios que se escribieron, no se escribieron en un solo lugar y no se escribieron en el mismo tiempo. Diferentes escritores en diferentes años, en diferente época. Entonces, cada uno es diferente entre sí, aunque hay algunos, como dije hace rato, que tienen la misma historia. Pero cuando usted lo lee todo, se da cuenta que hay un poco de diferencia, aunque sea lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron escritores diferentes. Cada quien escribió lo que supo, lo que vio, lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir. Pero todo es la palabra de Dios. Todos los 4 evangelios fueron inspirados por Dios. No fue que un hombre escribió y que se le ocurrió escribir, no, es que Dios les inspiró a escribir. Porque todo viene de Dios. Ellos escribían y no sabían por qué estaban escribiendo lo que estaban escribiendo. Pero Dios los inspiró para que escribieran. Y la Biblia, aunque por todos los 2000 años que tiene ya, ha querido el diablo destruirla, no la ha podido destruir, ni la podrá, porque es la palabra de Dios. El diablo podrá destruir Biblias, pero hay otras Biblias y se le pueden sacar copias. O sea que el diablo no puede destruir la palabra de Dios, porque Dios, como quiera, tiene de dónde sacar más material. En una ocasión nosotros conocimos a dos hermanas que mi esposa les predicó. Y el papá de ellas, como era bien religioso, cuando empezaron a ir a la iglesia, donde nosotros las estuvimos invitando a la iglesia, o mi esposa las invitó a la iglesia, se enojó tanto con ellas porque estaban cambiando de religión que les quemó su Biblia. Se las quemó y luego las postró ante un altar que tenía allí él, de un ídolo, y las hacía que se arrodillaran ante ese altar. Pero con todo eso no pudo con ellas, porque hasta hoy en día le sirven a Cristo. O sea que él destruyó una Biblia, pero hay muchas Biblias todavía. Y el diablo así ha querido siempre destruir la palabra de Dios y no va a poder, porque la palabra de Dios no es destruida. Podrá destruir el papel, pero la palabra de Dios no es. La palabra de Dios es inquebrantable. Esto solamente es papel donde se escribió, pero se ha ido extendido en todo el mundo y en todos los lenguajes la palabra de Dios, porque Dios quiere que todo el mundo conozca el evangelio y que todo el mundo sepa que hay un Salvador. Así es que aunque el diablo quiera acabar con la Biblia, no podrá, porque Dios es más poderoso para guardarla. Vamos primero yo escribí aquí antes de ir a los evangelios, antes de seguir en los evangelios, déjeme decirle que otra razón por la cual hay 4 evangelios es porque en los tiempos apostólicos había 4 clases de pueblos o culturas: los judíos, los romanos, los griegos y la iglesia. Y cada uno de los evangelistas escribió para estas respectivas clases y se adaptó al carácter de ellos, sus necesidades e ideas. En otras palabras, cada evangelio que se escribió directamente para diferente cultura, para diferente pueblo. Uno se escribió para los judíos, el libro de Mateo. El libro de Marcos se escribió para los romanos. El libro de Lucas se escribió para los griegos y el libro de Juan se escribió para la iglesia en general, para todos aquellos que se convierten. Entonces vemos ahí 4 culturas a las cuales se le escribieron estos evangelios. Es por eso que se escribieron los 4, porque había 4 culturas en el tiempo que se escribió la Biblia, que se escribió la palabra de Dios. Así es que esa es una de las razones de que hay 4 evangelios, por 4 culturas. Lucas, por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos. Y vamos a ver por qué le escribió a los judíos. Porque yo escribí aquí. Acuérdense que este es un pequeño estudio, que a lo mejor es tipo instituto, pero
Es bueno que usted aprenda para que tan siquiera tenga una idea de por qué 4 evangelios. Por si alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué la Biblia tiene 4 evangelios? ¿Por qué no tiene solamente uno? Porque había 4 culturas cuando se escribieron. Los judíos, los griegos, los romanos y la iglesia en general, que de allí se propagó el evangelio de lo que era la iglesia primitiva en ese tiempo. Entonces Mateo escribió para los judíos, sabiendo que los judíos estaban ansiosamente esperando la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Presenta a Jesús como el Mesías. Por eso Dios inspiró a Mateo a escribir el libro de Mateo, porque los judíos estaban esperando ansiosamente al Mesías. Y vino Jesucristo, que era el Mesías. Aunque dice la palabra de Dios en el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos era el pueblo de Dios, pero no lo recibieron. Pero era el Mesías para ellos. Y los judíos fueron los que lo llevaron a la cruz, porque no recibieron su evangelio, no recibieron la salvación. Pero era para ellos el mensaje. Por eso Mateo les escribe directamente para que ellos entendieran el mensaje de la salvación. Por eso el libro de Mateo es el único que tiene la genealogía de Jesús. Empieza hablando en el capítulo 1 de la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesús, toda su descendencia. Él viene de la descendencia de David, por eso le decían el hijo de David. Y es el único que narra la genealogía de Jesús, Mateo, porque era dirigida a los judíos. ¿Para qué les iba a escribir a los griegos y a los romanos en la genealogía de Jesús si a ellos qué les importaba? A ellos les importaba más otras cosas de la divinidad de Jesús. Entonces, por eso Dios inspiró a Mateo para que escribiera ese evangelio, para que los judíos entendieran, cuando leyeran el evangelio según San Mateo, que entendieran que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías que había de venir. Entonces todos los judíos que leían el evangelio, muchos de ellos se convertían, porque se relacionaban con el escrito de Mateo, ya que iba dirigido a los judíos. Ellos entendían perfectamente lo que el Mateo había escrito, porque era dirigido para ellos, para su cultura, para su descendencia. Entonces esa fue la razón por la cual se escribió el libro de Mateo para los judíos directamente, aunque es para todo mundo, porque todo mundo puede leer la Biblia y por ella todo mundo puede ser salvo. Pero estamos hablando de las culturas que había en el tiempo cuando se escribieron los 4 evangelios. Lucas, por ejemplo, escribió a los griegos, un pueblo culto cuyo ideal era el hombre perfecto. Hace que su evangelio gire alrededor de Cristo como la expresión de ese ideal. O sea que Lucas va dirigido a los griegos. Los griegos era un pueblo culto, como dice allí, muy estudioso, muy estudiado. Había mucho filósofo, los grandes filósofos de la antigüedad que hasta hoy en día tenemos contenido de lo que ellos escribieron, pensadores, eran griegos, porque ellos se interesaban mucho en lo que el hombre pensaba, en lo físico del hombre y en la mentalidad del hombre. Para ellos, en sus tiempos, un hombre sabio era un hombre en realidad que todo mundo seguía. Era como ahora los artistas, los que andan en la farándula. Así era una persona sabia en tiempos que se escribieron estos evangelios, porque ellos creían mucho en lo divino del hombre, en lo perfecto del hombre, que el hombre debería de ser perfecto. Entonces, todo lo que Lucas enseña acerca de Jesús
gira alrededor de que Jesucristo es el hombre perfecto que ellos necesitaban en este mundo, que ellos necesitaban conocer. Entonces, cuando ellos leían el Evangelio según San Lucas, todo el contenido que tenía, podían entenderlo mejor que el libro de Mateo, porque era dirigido a gente sabia, a gente culta, a gente de estudio. Entonces ellos podían entender mejor el libro de Lucas que el libro de Mateo y que los demás libros, porque iba dirigido a personas con una mentalidad de que el hombre tenía que ser perfecto, el hombre tenía que ser único, como es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ellos tenían esa mentalidad de que el hombre tenía que ser perfecto. Entonces todo gira en torno a Cristo, que era la idea que ellos tenían. Porque Cristo fue perfecto. Jesucristo no pecó. Jesucristo no anduvo haciendo cosas indebidas. Jesucristo nunca lo encontraron haciendo algo de que acusarlo. Entonces, para los griegos, Jesucristo era el hombre que ellos necesitaban conocer. Y como ellos tenían la mentalidad de que un gran filósofo, un gran sabio, todo mundo lo seguía, porque esa era su mentalidad. Seguir a los sabios, seguir a los perfectos. Entonces, todo ello giraba alrededor de Cristo. Dice, a ustedes quieren saber quién es el perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quieren conocer el perfecto, quieren conocer el hombre que estuvo en este mundo y es el perfecto, es Jesucristo. Y por él somos salvos. Y así les predicaba el libro de Lucas, en torno a Jesucristo como el hombre perfecto que todo mundo puede imitar. Nosotros nos considera la Biblia perfectos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, seguimos a Cristo, nos consideramos o nos considera Dios santos y perfectos. Por eso en una epístola dice hasta que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, dice Jesucristo. Creo en el Evangelio según San Mateo. Dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ejemplo a seguir. Entonces los griegos podían entender mejor este libro de Lucas, porque estaba conforme a su mentalidad, conforme a su filosofía. Ahora Marcos escribe a los romanos. Acuérdese que había judíos, había griegos y había romanos. Entonces Marcos les escribe y se dirige a los romanos. Acuérdese que los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, pero porque los judíos decían que lo crucificaran. Poncio Pilato era romano, Herodes era romano, todo el ejército en ese tiempo, el imperio era romano, era el que dominaba, era el imperio más grande del mundo en ese tiempo. Entonces el Evangelio según San Marcos va dirigido a los romanos. ¿Y cómo pensaban los romanos? Los romanos pensaban diferente a los griegos. Mientras los griegos pensaban en que el hombre tenía que ser perfecto, sabio, inteligente, físicamente e intelectualmente, los romanos pensaban diferente. Marcos escribe a los romanos, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Así que les presenta a Cristo como el conquistador poderoso. La mentalidad de ellos era de que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser poderoso, tiene que ser conquistador. Entonces les presenta a Jesucristo como el hombre más poderoso del mundo. Y como ellos también tenían la idea de que el hombre era poderoso, pero también tenía que ser un servidor.
porque los griegos, los romanos siempre seguían o pedían que se les sirviera o siempre enseñaban sobre el servir. Los soldados eran fieles porque se les enseñaba que tenían que ser fieles en servir. Todos los pueblos a los cuales ellos dominaban se les enseñaba que tenían que servir. Entonces su mentalidad era el servicio y el poder. Jesucristo vino a servir. Él mismo les dijo a sus discípulos, dice, yo aquí estoy a la mesa como el que sirve y no como estoy aquí entre ustedes como el que sirve y no como el que se sienta a que le sirvan. Entonces Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Entonces así lo muestra Marcos a los romanos como que un hombre poderoso, Jesucristo, un hombre poderoso y un hombre servidor. Así lo muestra. Y así era la mentalidad de estos romanos. El hombre tenía que ser poderoso, tenía que ser servidor también. Jesucristo era el hombre ideal, el cual ellos necesitaban conocer y aceptarlo como su Salvador. Entonces, por eso Marcos les escribe a los romanos. Ya van 3 evangelios en los cuales estamos hablando. Ahora el 4 evangelio. Pero después de ahí vamos a ir al final de los libros. Ahorita solamente estamos hablando por qué se escribieron los 4 evangelios, pero después vamos a ver por qué son diferentes los unos de los otros. Porque al final de los libros vemos la diferencia de los 4 evangelios. El libro de Juan tiene en la mente las necesidades de los cristianos de todas las naciones, de modo que presenta las verdades más profundas del evangelio, entre los cuales podemos mencionar las enseñanzas sobre la deidad de Cristo y el Espíritu Santo. El libro de Juan se relaciona más con los creyentes, con la iglesia. Mientras que los demás van a las diferentes culturas, el Evangelio según San Juan va directamente a aquellos que se convierten, a la iglesia en general. Porque ya cuando se convertían los judíos, se convertían los griegos, se convertían los romanos, necesitaba un evangelio en el cual juntara a las 3 culturas en un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Es por eso que la iglesia de Cristo alrededor del mundo se compone de culturas. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya todos somos uno en Cristo. Entonces el evangelio según San Juan se escribió para toda la iglesia, para todo aquel que viene a los pies de Cristo. No importa la cultura, no importa el color, no importa la raza. ¿Usted se da cuenta por qué son tan importantes los 4 evangelios? ¿Ya están entendiendo? Creo que sí están despiertos. No me gusta verlos a la cara porque después me da sueño a mí también, pero ahora están despiertos. Por eso a veces si se duerme no se preocupe, mientras no lo oiga roncar, yo voy a seguir. Pero ¿usted se da cuenta por qué son tan importantes los 4 evangelios? Porque los 3 primeros van a culturas y el último, que es el de Juan, va directamente a las culturas ya convertidas a Cristo. Porque ya ahora el apóstol Juan les enseña la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera. Y si usted se da cuenta, el Evangelio según San Juan habla del Espíritu Santo, habla de la llanura del Espíritu Santo, habla de la ministración del Espíritu Santo. Y eso es para toda la iglesia, es para todas las culturas que ya se convierten a Cristo, que ya están en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso son bien importantes los 4 evangelios, porque cada uno tiene su enfoque, pero a lo último, los 4 hablan todos de Cristo y que Él es el único que necesitamos para llegar a la presencia del Padre.
No importa la cultura, no importa la lengua, no importa el color, raza, no importa. Todos somos uno en Cristo, según el libro de San Juan. Así es que ese es el porqué de los 4 evangelios. Pero ahora vamos a lo que nos queda de minutos, que solamente me quedan como unos 20 minutos. Vamos a hablar de lo que es el final de cada evangelio, el final de cada libro, lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó y anduvo en la tierra visitando a los apóstoles y a los discípulos que se quedaron desconsolados porque crucificaron a su Señor, al Maestro, al Salvador. Y vamos a ver cómo cada uno habla diferente porque cada uno lo escribió en diferente época y en diferentes circunstancias. Vamos a Mateo capítulo 28, que es el último capítulo, y versículo 16 al 20. Ahí habla de la gran comisión. Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí termina el libro de Mateo. Dice que no creían en él. Cuando se les apareció, no creían en él porque en realidad muchos dudaban de su resurrección. Entonces sabemos que aunque se les aparecía, pero dice que a los 11, el versículo 16 dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Parece que Jesús les dijo, váyanse al monte y allá quédense. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, cuando él se les apareció ya resucitado, lo adoraron porque algunos creían, pero otros dudaban de él. Decían, ¿cómo es posible que haya resucitado? Pero entre todos, unos sí creían y otros no creían, pero le adoraron. Porque aunque estaban en dudas, algunos sabían que era el Hijo de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice este libro de Mateo. Entonces, eso nos da a entender que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso se escribió esos versículos últimos, para que nosotros, cuando estamos en dificultades, no pensemos que estamos solos, porque si no se hubiera escrito ese libro de Mateo, ¿cómo nos íbamos a dar cuenta que Jesús está con nosotros? Imagínense que solamente se hubiera escrito el libro de Marcos, de Lucas y de Juan, que no se hubiera escrito este libro. Había veces que uno duda. ¿Será que el Señor está con nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo sí está conmigo? ¿Será que está todavía el Espíritu Santo ministrando? Porque a veces que no vemos las cosas como queremos. Entonces, estos versículos nos dan a entender que Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si no se hubiera escrito estos versículos, íbamos a estar desconsolados como estaban los discípulos en ese tiempo, dudando. Pero para eso se escribió, para eso terminó aquí. Entonces ese versículo me anima a mí, que aunque yo no sienta a Dios a veces, que aunque yo no sienta nada, yo sé que Él está con nosotros, por lo que dice su palabra. Como su palabra es verdad, es la palabra de Dios, entonces eso me anima a que Él estará conmigo y con usted y con todos nosotros hasta el fin del mundo, y el mundo no se acaba, el mundo sigue. Ahora vamos al libro de Marcos. En el libro de Marcos
Vamos al capítulo 16, versículos del 9 al 20. Allí vamos a leer lo último que sucedió. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellos, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les había visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí termina. ¿Cómo termina este libro? Diciendo que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos, sanarán, hablaremos nuevas lenguas, y aun si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Dice que aun si hollamos serpientes y escorpiones, si tomamos aún en la mano serpiente, dice que tampoco nos dañarán. Entonces, esas palabras no están en los demás evangelios, solamente en este evangelio. Entonces, eso nos enseña que nosotros podemos orar por los enfermos y van a sanar. Que reprendemos los demonios y salen de las personas. Y que si alguien nos quiere envenenar, ha sucedido, no nos pueden hacer daño. El veneno no nos hace efecto. Porque en el nombre de Jesús, nosotros tomamos la comida, los alimentos, y quedan santificados. Ha sucedido. Hay testimonios donde hay personas que han querido ser envenenadas por extremistas y nada les pasa. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Entonces, si no se hubiera escrito el libro de Marcos, ¿cómo íbamos nosotros a entender estos versículos? ¿Cómo íbamos de saber que podemos poner en acción estos versículos que nos dice Jesús? Es por eso que se escribió este evangelio también, para que entendamos el final de las últimas palabras de Jesús. Hay poder en Jesús. En su nombre hay poder, como el canto que canta Marvin. Entonces, el poder que hay en Jesús, Él nos lo dio a nosotros, porque dice, nos da potestad de hacer cualquier cosa en su nombre. Nos da el permiso que en su nombre hacemos las cosas que mencionan esos versículos. Así es que es una bendición que se haya escrito este evangelio, porque los demás no lo dicen. Los demás, los otros 4. Bueno, vamos a ir culminando. Vamos ahora a Lucas, capítulo 24 y versículos 36 al 53. En realidad es mucho, vamos a cortar un poquito, déjeme ver. Vaya usted al libro de Lucas, pero no vamos a leer porque es muy largo. Yo les digo desde dónde vamos a leer para no tardarnos mucho. Desde el desde el 46, para no hacerlo muy largo. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El 49 dice,
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahí es donde dice que estaban en un aposento. Y de repente, en el capítulo 2 de los Hechos, dice que de repente vino un viento recio y fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Aquí le está diciendo, vayan a Jerusalén y allí quédense hasta que reciban la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos estuvieron ahí, se dice que estuvieron como una semana esperando la promesa que Jesucristo les dijo, no se vayan de ahí, quédense allí. Y al final dice que eran 120 los que se quedaron, pero eran más de 100, eran como 500 supuestamente. Pero algunos se desanimaron, algunos se desesperaron, es como sucede. Algunos se desesperan de lo que Dios dice. Entonces, solamente quedaron como 120 de todos los que había, que Jesucristo les dijo, vayan y esperen ahí la promesa. No se esperaron todo al tiempo hasta que llegó el bautismo del Espíritu Santo, sino que solamente 120 quedaron. Entonces vemos allí la diferencia. Seguimos leyendo el 50 hasta el 53. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, hablando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué estuvieron haciendo en el templo? Adorando, alabando a Dios, mientras esperaban la promesa que vino después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si usted va leyendo, si usted se fija, todo lleva una secuencia. Un evangelio dice una cosa, otro dice otra cosa, pero todo va directamente a lo que sucedió. Aunque unos no dicen lo que dijeron otros, pero sucedió lo que dice cada uno de ellos. Vamos ahora al libro de Juan. En el libro de Juan vamos a leer solamente del 20 al 25. El libro según San Juan, el capítulo 21, del 20 al 25. Que es lo último que Jesucristo habló y hizo. Dice, volviendo Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían descrito. Amén. ¿Usted se da cuenta? Esto no está escrito en los demás evangelios. Aquí lo que pasó fue que, lo que leímos fue que ya Jesucristo le había dicho a Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, sí te amo, Señor. ¿Más que estos? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? 3 veces le dijo, o 4, no sé cuánto le dijo, y dice, Señor, tú lo sabes todo. Pero ya después el discípulo Juan los iba siguiendo. Y ahí donde empezamos a leer, fue donde dice que le dijo Pedro, bueno, ¿y este por qué no sigue? En otras palabras, ¿este que tienes si tú me llamaste a mí? Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? El versículo 21 y el 22 dice, Jesús le dijo, si quiero yo que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es como que
Jesucristo lo escogió y le dijo que si lo amaba más que los demás, dijo que sí. Y después como que se fue, pues ven. Y el otro los va siguiendo, que es el que escribió el libro, Juan. Y ahí como que Pedro se molestó, bueno, ¿y este qué tiene que ver? ¿Este por qué no sigue? Y ahí Juan de Jesucristo le contesta. En otras palabras, ¿qué te importa lo de él? Tú sígueme. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué te preocupas por él? Sígueme tú. O sea que esto es para todos. Dios nos dice, sígueme, hay que seguirlo. Bueno, ¿y por qué que él no te sigue? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? A ti no te importa lo que aquello, sígueme tú. Eso es para todos. Que por qué aquel esto, que por qué aquel otro, que por qué aquel no te sigue, que por qué aquel hizo aquello, y por qué esto y lo otro. No, sígueme tú. Esto es personal entre tú y Dios. Así como fue con sus discípulos, así es con cada uno de nosotros. Así es que no tenemos que cuestionar cosas, simplemente hay que seguirlo. Y ya. Y lo que me llama la atención es el versículo 24 y 25. Bueno, el 25, el último, me llama la atención, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué nos enseña este último versículo? Que lo que se escribió en los 4 evangelios de la vida de Jesús, eso fue algo mínimo de todo lo que Jesucristo hizo en su ministerio y en todo el mundo, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Él es el verbo. Por eso dice que si se hubieran escrito una por una de todas las cosas que hizo el Señor, dice que ni en todo el mundo cabrían los libros que se escribieran lo que Él hizo. Imagínense, qué tan poderoso es Jesucristo, que dice que solamente se escribió un poco de lo que Él hizo. Si se escribiera todo lo que Él hizo desde un principio, el mundo estaría lleno de sus libros. Es lo que está diciendo ese versículo. Y vamos al capítulo 20, donde también habla allí algo muy importante. En el capítulo 20 habla del 30 al 31, solamente 2 versículos. Habla también de lo que está hablando aquí Juan. 20, el capítulo 20 de según San Juan, y el versículo 30 y 31. Y ahí vamos a terminar. Para después hacerle solo 4 preguntas, para ver si pusieron atención a la enseñanza. Como que ahora tenemos 5 minutos más. Pero vamos a leer esos 2 versículos porque van relacionados con lo que acabamos de leer en el capítulo 21, lo último que dijo Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Ese versículo está diciendo que hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro de Juan, en el cual escribió. Pero algunas de ellas se escribieron en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos, en presencia de los discípulos. Entonces lo que dice al final, dice que si se hubiera escrito todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en el mundo todo lo que Él hizo. No cabrían los libros. Pero aquí solamente porque usted tenga una idea de lo que se escribió y por qué se escribió. Entonces dice el 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, yo escribí lo que escribí aquí, pero lo que escribí es para que en él tengan vida. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan, que si una persona lee todo el libro de Juan, todo lo que es el libro de Juan, puede llegar a creer que ahí está la salvación, porque ahí está la salvación. La salvación es Jesús. Es el que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo ya uno es salvo, porque te está diciendo que todo el que cree en Jesús es salvo. Entonces, lo que está diciendo que lo que él escribió aquí, lo que tú puedes entender de lo que él escribió, tú eres salvo solamente con este libro
Imagínense todos los demás, y toda la Biblia, y todas las epístolas. O sea que no hace falta tanto estudio para recibir la salvación, solamente es creer. Solamente creer y ya. Pero a algunos se les hace difícil creer. Y se nos fue el tiempo, pero yo creo que sí captamos el mensaje, ¿verdad? La enseñanza. Ahora 4 preguntas que espero que las respondan positivamente como alumnos. ¿Están listos? Solamente en un minuto se los voy a dar. El Evangelio según San Mateo, ¿para quién fue dirigido? Amén. Aquí y allá parece que pusieron atención. Espero que por acá ahorita se pongan listos. Yo sé que también algunos supieron, pero les ganaron acá. Bueno, sí, eres para los judíos. El libro de Mateo fue dirigido a los judíos. El libro de Marcos, ¿para quién fue dirigido? Allá y acá, a los romanos. Es cierto. El libro de Lucas, ¿para quién fue dirigido? Griegos. Amén. Mi mamá me decía griego de mocoso cuando se enojaba conmigo. No sé por qué nos decía griegos, pero a todo, esa era su mala palabra de ella. Griego mocoso, dice, te voy a pegar, deja que te agarre, te voy a dar unos buenos. Y así nos decía griego, no sé por qué. Bueno, eran cosas del pasado. Y el libro de Juan, la iglesia en general. Creo que todos pusieron atención y eso me alegra. Me doy cuenta que en realidad no estuvimos perdiendo el tiempo aquí en esta noche. Y espero que allá en sus casas, donde quiera que nos estén viendo, hayan entendido el mensaje, la enseñanza, porque en realidad yo sé que la necesitábamos para no tener ignorancia, para no ser ignorantes. Porque les aseguro que algunos de ustedes no sabían de por qué se escribieron los 4 evangelios. Ni yo sabía tampoco, imagínense. Y eso que fue al instituto. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos dirige. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y gracias a Dios por su palabra, el mensaje. Yo creo que podemos irnos para nuestros hogares contentos, sabiendo que el Señor nos enseñó su palabra, su mensaje el día de hoy. Y ya el viernes pues estarán los demás hermanos que no pudieron llegar hoy. Algunos de ellos, esperamos que Héctor llegue ya para el domingo porque él se fue hasta Guatemala a arreglar unos asuntos allá, pero ya esperemos que esté aquí el domingo. Creo que el viernes no va a estar todavía. Parece que va a agarrar toda la semana para regresar. Pero aquí estaremos nosotros con todos ustedes y con su Santo Espíritu del Señor que nos dirige. Incline su rostro ahí y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y con esta adoración nos despedimos. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor. Gracias Padre Santo que nos has hablado, que nos has enseñado, tu Espíritu Santo nos ha dirigido. Gracias Padre Santo porque sabemos Señor que sin ti no somos nada, pero contigo todo es posible Señor. Gracias Señor por tu palabra, por la enseñanza y que podamos retenerla y ponerla por práctica Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Adore a Dios con este canto y así nos despedimos. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren.
gracias, Señor, por lo que has hecho a nosotros, lo que vas a seguir haciendo, Señor. Sabemos que nos vas a seguir ministrando, Señor, durante la noche, yendo de camino a nuestros hogares el día de mañana, Señor. Sé que nos vas a seguir ministrando con tu Espíritu Santo, Señor, y nos vas a seguir enseñando cosas, Señor, que a lo mejor no sabemos y necesitamos saber, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, de nuestros vehículos, Señor. Y que tú nos des descanso en la noche, Señor, mientras reposamos en el sueño, Señor, que tu descanso esté en cada uno de nosotros, para el día de mañana levantarnos fortalecidos y agradeciéndote por un día más que nos regalas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7:30. Dios les bendiga y hacia adelante.